Hola chicos, ¿qué tal? Espero que sigan pasándosela bien. En este video vamos a repasar la tercera parte de la clase. En esta vamos a ver lo que es, seguimos con las utilidades de la primera y segunda derivada. En esta ocasión vamos a trabajar con la segunda derivada y vamos a ver lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada, si mal no recuerdan que fue la primera parte de la clase, ahí hace referencia a que tenemos que buscar un cambio de signo en la primera derivada. En el criterio de la segunda derivada es un poquito más sencillo porque ahí no tenemos que buscar ningún cambio de signo, sino nada más verificar qué signo tiene la segunda derivada de una función. Entonces vamos a verlo en el caso, por ejemplo, de una función con con un máximo. Espera, está muy grandote. Tenemos esto. Imagínense, tenemos nuestra gráfica y nuestra función va a tener un máximo. Entonces, si yo calculo la primera derivada, recuerden que la primera derivada significan las tangentes. Por ejemplo, yo aquí tengo una recta tangente positiva, más o menos con una pendiente, vamos a llamarle relativamente grande. Si me acerco a este punto, el punto máximo, recuerden que su pendiente es 0, completamente horizontal. Si yo tengo un punto aquí en medio, su pendiente es positiva, pero es más chica que esta porque cada vez se va acostando más. ¿Sí? Aquí la pendiente es cada vez más acostadita. La pendiente es 0, después la pendiente se empieza a hacer negativa, pero es pequeño, y cada vez se va haciendo un número negativo cada vez más grande. ¿Sí? En mis rectas tangentes. Entonces, yo tengo aquí en azul mi función f. Entonces, si yo en esta misma gráfica, pero en otro plano, yo graficara esto, yo tendría que en este punto, donde tengo el máximo, mi derivada vale 0. Entonces, si yo graficara mi función derivada, aquí valdría 0. Recuerden que en estos puntos la derivada es negativa, perdón, positiva. Aquí la derivada es positiva y va de muy grande a más pequeño. Entonces, si yo graficara, entonces yo aquí tendría números muy grandes y cada vez números más pequeños acercándose a 0. Pasando este punto, las derivadas empiezan a ser negativas. Entonces empezaría a tener puntos como así. Si yo uniera estos puntos, mi función podría ser algo así. No tiene que ser recto, nada más lo que tengo que ver es que va siempre decreciendo en todos los puntos. En particular, en este punto, que es el que me importa, si yo sacara su segunda derivada, ¿sí? Esta gráfica, perdón, la gráfica en verde, esta gráfica es de la prima, la derivada. Y entonces en este punto yo tendría una recta tangente así. Esta recta tangente tiene pendiente negativa por ir bajando. Entonces en azul yo tengo en esta que la segunda derivada es negativa. Entonces con esto yo puedo concluir algo. Tal vez no será definitivo, pero sí me ayuda bastante a poder decir que una función tiene un máximo si en su primer derivada, ¿sí? Aquí la primer derivada, su primer derivada es 0, pero su segunda derivada es negativa. Entonces vamos a agregar eso. Y eso es a lo que le llamamos el criterio de la segunda derivada. Una función f tiene un máximo relativo o local. Vamos a ponerlo más para acá. Una función f tiene un máximo relativo
en un punto x igual a a, si ocurren dos cosas. Primero, la primer derivada en ese punto a me tiene que dar 0. O sea, tiene que ser un punto crítico. Y segundo, la segunda derivada en ese mismo punto a es negativa. Ese es lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Algo importante, si la segunda derivada me da igual a 0, yo no puedo concluir esto. A fuerzas tienen que ocurrir estas dos cosas, que la primera derivada sea 0 y la segunda derivada sea negativa. Este es el caso de cuando una función tiene un máximo relativo. Entonces, copienlo, pónganle pausa y copien su función. Ahorita analizamos el caso de un mínimo relativo. Ok. Vámonos al caso de mínimo relativo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto, todo lo que se pueda borrar de golpe. Y lo demás vamos a borrarlo con la goma. Okay. Vamos ahora al caso de tener un mínimo. Entonces en el mínimo, nuestra función, sabemos que su gráfica es así. En el punto mínimo, que sería aquí abajo, ahí la pendiente es negativa. A la derecha, para que sea mínimo, la pendiente sería positiva, y a la izquierda su pendiente sería negativa. Entonces, yo aquí, si lo graficara, esta es para mi función f, esta es mi función f. Si yo graficara la tangente, o sea, la derivada, en este punto mi función valdría 0. En un punto a la derecha mi derivada es positiva y en puntos a la izquierda mi derivada es negativa. Entonces la función pues daría algo así. Entonces va pasando de negativo a positivo. Es decir, mi derivada, esta sería mi gráfica de la derivada, mi derivada va creciendo. Entonces si yo analizo este punto, su segunda derivada pues me va a quedar así. Entonces la segunda derivada en el punto crítico sería positiva, porque mi pendiente va así, mi recta tangente. Entonces esto es lo que conoceré como criterio de la segunda derivada. Ay, siempre se me olvida. Entonces, una función tiene un mínimo relativo o local en x igual a si ocurren también dos cosas. Recuerden, primero, la derivada en ese punto a tiene que darme 0, igual que en el caso anterior, pero en este caso la segunda derivada tiene que ser positiva, que es esta segunda derivada. Entonces, este es a lo que conocemos como el criterio de la segunda derivada. Máximos y mínimos locales con este criterio es para clasificarlo. De nuevo, esto es muy importante para lo que va a ser microeconomía, porque me dice, sin necesidad de tener que hacer tabulaciones ni cuentas extrañas, yo directamente tomo una función. Si yo quiero saber que esa función tiene un máximo o un mínimo, pues la primera derivada tiene que ser 0, la segunda derivada tiene que ser positiva o negativa.
Entonces esto me va a permitir trabajar de manera rápida con el análisis de las funciones. Aunque para aplicaciones directamente a la economía no me gusta tanto el criterio de la segunda derivada, debido a que o sea, me da el valor de la segunda derivada, me dice si es positivo o negativo, pero no me dice nada sobre la función directamente. A mí me gusta más cuando es un problema de aplicación a la economía tabular la función original, porque esa sí me dice los valores reales exactos en algún punto y me puede permitir saber si algo es máximo o es mínimo. Pero este punto es muy importante. Voy a hacerles unos videos para explicar algunos de los ejercicios que encontrarán en su página 94. Y en estos ejercicios, para que entiendan cómo se utiliza el criterio de la segunda derivada, por qué es importante, pero nosotros ocupamos de manera preferente otro. Cuídense mucho, muchachos, espero verlos pronto. Hasta luego, bye.